¿Aló? Gracias, Cata, gracias, Joan, por las presentaciones. Un poco cuando estábamos diseñando el programa para hoy día, para mí era muy relevante tenerlo ustedes, Cata, no es casualidad. Yo creo, soy un ferviente creyente que los centros de formación técnica tienen un valor tremendo acá los próximos años en temas de emprendimiento particularmente, innovación por supuesto también, así que es muy importante tener un panel donde todos acá vayamos viendo cómo se va avanzando. Andrea, parto un poco por ti. Cuéntanos un poco, de acuerdo como ustedes lo ven, ¿qué nos falta a lo mejor en Chile desde el punto de vista ya sea de las universidades o a lo mejor de los inversionistas, para que se fortalezca esta vinculación entre las universidades y los inversionistas y efectivamente se atreven a invertir en estas empresas que salen basadas en ciencia desde las instituciones? Hola, aprovecho de saludarlos a todos, muy buenos días. La verdad es que hay hartas cosas que nos faltan, creo yo. Se ha ido avanzando, creo que también estamos en un pie distinto al que había hace 10 años atrás. Por un lado, creo que las investigaciones que están saliendo de la universidad están mucho más orientadas hoy día, en donde también las universidades han ido preparando a sus investigadores en este mundo del emprendimiento de base tecnológica. Nos falta muchísimo por avanzar, pero creo que ya hay una decisión empujada también por la política pública de que esta es una vía de transferencia y que nosotros tenemos que hacernos cargo. Segundo, creo que hoy día el mundo del venture capital igual ha ido migrando lentamente, tibiamente, a escenarios de mayor riesgo. Recuerdo cuando Corfo sacó este fondo, ¿no es cierto?, de apalancamiento de venture capital, finalmente terminaban invirtiendo en empresas que eran sandías caladas nomás, y finalmente no se avanzaba al tema de riesgo. Y entonces hay alto riesgo, pero alta expectativa de rentabilidad, pero todavía creo que faltan los actores que realmente estén decididos a invertir en esa etapa de mayor riesgo. Obviamente, porque también ven al frente equipos que no están 100% preparados para abordar un proceso de emprendimiento y de entrada al mercado. Entonces, aquí hay un tema bien relevante que es la construcción de equipos para llevar emprendimientos de base científica al mercado. Entonces, creo que muchos de esos son gaps que estamos conscientes y que estamos tratando justamente de resolver desde las universidades para acercar estos mundos. Gracias. Joan, ustedes en Columbia, ¿cómo tratan eso? ¿Cómo ayudan a lo mejor a los investigadores a construir un equipo comercial? A lo mejor que lo ayude justamente a emprender, que no es solamente investigar o llevar al mercado a lo mejor una tecnología, sino que ellos ser emprendedores. ¿Hay cursos de formación? ¿Cómo ustedes como universidad apoyan a sus investigadores con esta parte, con la parte más empresarial? Sí, es un reto bien difícil. Hay varias cosas que hacemos. Primero mencioné los aceleradores que tenemos allá en Columbia. Esos son para las tecnologías que vemos con potencial. Los profesores pueden recibir fondos de la universidad. Sin embargo, para poder recibir esos fondos tiene que ser un curso de emprendimiento. Todo desde febrero hasta abril. Una vez a la semana para enseñarles cómo hacer un pitch, para enseñarles cómo hablar con VCs, para enseñarles cómo evaluar un CEO, o sea, un emprendedor. Hacen mucho énfasis, por ejemplo, en que el emprendedor no debe de ser alguien necesariamente que conoce mucho la ciencia, debe ser alguien que tiene la experiencia, que es, como nosotros decimos, fundable, que un VC se reúna con esa persona y diga, ok, esa es una persona que puedo confiar con una inversión de la compañía, aunque la ciencia no sea necesariamente el enfoque de esa persona, que tenga la experiencia y como la credibilidad para poder decir, es un posible CEO. Al mismo tiempo, diría que más o menos la mitad de la compañía se forman una compañía necesita tres cosas: tecnología, talento y capital.
nosotros tenemos la tecnología, tenemos que encontrar a la persona para la persona conseguir el dinero, o el dinero para el dinero esencialmente identificar al talento. Mayoría de las veces diría que nosotros hablamos con los VCs, y los VCs, por ejemplo, con una tecnología, especialmente la biotecnología, tienen opiniones muy fuertes debido a quién debe ser el equipo de la compañía. Así que me ha pasado a mí que, por ejemplo, identificamos un emprendedor, y hay un VC interesado, pero el VC dice, me encanta la tecnología, no me encanta el equipo, vamos a cambiar el equipo. Y si estamos hablando de un emprendedor que ya tiene equity en el startup, se hace bien difícil como resolver ese problema. Así que a veces lo que nosotros solemos hacer es hablar con los VCs primero. Quizás a ese momento nada más tengamos el equipo científico y tratar de usarlos y trabajar con ellos para identificar un emprendedor que es más adecuado, que obviamente sería alguien que es fundable para la compañía. O sea, son dos maneras. Puedes empezar con el talento o puedes empezar con el capital para llegar al mismo lugar. Buenísimo, gracias. Cata, hay algo que tú a lo mejor no señalaste tan expresamente en tu presentación, pero que cuando tú me lo comentaste me llamó mucho la atención, que son los proyectos de vinculación con empresas que tienen ustedes actualmente en la región. Sería muy bueno que comentara, porque tienen que ver con temas de telecomunicaciones, una serie de cosas que es un paso muy importante para vincularse con los corporativos, claro, y que después naturalmente puedan salir empresas de alumnos que siguen una etapa más adelante. Pero cuéntanos un poco qué es lo que está pasando hoy día en la región con el DocuCell y en los próximos años, que no todo el mundo seguramente sabe. Sí, bueno, como les mencionaba en un principio, donde no profundicé, nosotros efectivamente tenemos fondos propios para poder invertir, y tenemos un fondo que se llama Matching Fund, y donde nosotros coinvertimos con las empresas en desarrollar en hacer el desarrollo, hacer la investigación correspondiente para que puedan resolver su problemática. Entonces, si la empresa pone 1, nosotros ponemos 1, la empresa pone 100, nosotros ponemos 100. Y por lo tanto, nos involucramos activamente en la resolución de ese problema, lo hacemos de manera profunda, y por lo tanto buscamos que desde ahí la transferencia tecnológica efectivamente sea real y sea efectiva. Nosotros desde DuoCell no hacemos investigación científica, no hacemos investigación basada en los intereses específicos de cada uno de nuestros académicos, sino que toda investigación nace de una problemática concreta de la sociedad o bien de la industria. Por lo tanto, desde la Dirección de Innovación y Transferencia, Investigación Aplicada, es que se decide en qué se invierten los recursos, tanto públicos como internos como privados nuestros, para poder hacer un desarrollo, hacer una investigación con fin de transferencia tecnológica. Por lo tanto, nuestra estrategia solamente es market pool. Traemos la necesidad para adentro, la analizamos, hacemos el desarrollo metodológico que les dije, desde la validación de la problemática, y luego el desarrollo se hace desde ahí. Y armamos los equipos multidisciplinarios de investigadores según lo que se requiere la resolución de esa problemática. Por lo tanto, nos aseguramos que traemos el problema y lo vamos a poder devolver directamente a la industria de vuelta y hacer la transferencia tecnológica. Nosotros como IP, como partimos más tarde en esto de la investigación aplicada, y tomamos como referencia también la dificultad y a veces también lo desgastante en temas de tiempo, de inversión y de recursos que implica hacer un desarrollo tecnológico, y luego la oficina, la OTL tiene que ver cómo lo inserta o cómo lo licencia para ver qué tipo de problemática puede resolver, es muy largo y además es muy desgastante. Por lo tanto, nosotros partimos desde la necesidad, la traemos y hacemos un co-desarrollo, o bien solamente invertimos nosotros en ese desarrollo para resolver. Y lo interesante que tenemos acá en Concepción es, nosotros no acabamos el tiempo ya, vamos a formar, adjudicamos un fondo importante de Corfo por 6 años de la Universidad Católica, un centro de escalamiento de nuevos negocios en torno a la tecnología 5G, 5, 5, 6, etc. Y vamos a tener una sede en el norte, una sede en Santiago, que está en el Centro de Innovación de la Católica, y la sede que va a estar acá en el sur va a estar justamente alojada en la sede de San Andrés de Concepción,
de Duoc. Por lo tanto, no sé si vieron ese galpón, si alguien pasó por ahí, era un galpón nuevo en la sede de Duoc. Ese galpón no solamente va a estar destinado a ser un centro de pilotaje para evaluar desarrollo, para evaluar nuevas tecnologías, justamente para que puedan aportar a lo que se necesita acá, desde Concepción. Buenísimo, muchas gracias. Andrea, y pasando en el caso de la universidad, ¿tú cómo ves a lo mejor este tema que las universidades tengan fondo interno a lo mejor para invertir en sus propias spin-offs o a lo mejor fondos internos para cerrar brechas tecnológicas? Cuéntanos un poco eso, ¿cuál es la visión que tienes de eso? Bueno, nosotros ojalá esto existiera en todas las universidades. Lo conversábamos ayer, ¿no es cierto?, cuando Joan nos contó que ellos tenían un Validation Fund. Sí. Y obviamente para nosotros es súper interesante porque justamente hay muchas brechas, ¿no es cierto?, que están, yo diría, como al final del TRL, que nos cuesta de repente hacer que una empresa tome ese riesgo y por lo tanto, obviamente además mejora nuestra posición de negociación, mejora la valorización y obviamente es bueno tenerlo in-house. Ahora, depende también de qué área, ¿no es cierto?, de qué sector productivo estemos hablando, de qué tema, porque muchas veces hay ya en Chile y en el mundo empresas que están dispuestas a licenciar tecnologías en TRLs más bajos y los procesos de validación y de madurez hacerlos en las propias empresas. Y muchas veces para las universidades, aunque eso signifique entregar o transferir una tecnología con menor valor todavía, pero acelera la transferencia. Y el objetivo final de una universidad, o por lo menos de la Universidad de Concepción, es que ojalá sus tecnologías se transfieran y que nosotros o el que las tome las madure para llevarlas al mercado. Entonces también tenemos que buscar cuáles son las áreas del conocimiento, las áreas de impacto en que se puede hacer esto o las que realmente vale la pena que nosotros llevemos hasta una madurez tecnológica interesante. En la Universidad de Concepción hay una tecnología de procesamiento de cobre, que es el cobre cero residuo, en que en realidad los niveles de escalamiento que se requieren y los niveles de inversión para ese escalamiento nos requiere, digamos, que nosotros hagamos in-house, ¿no es cierto?, pruebas y maduremos esa tecnología antes de pasarla a un entorno real. Pero esa inversión es altísima. Entonces, es como el huevo o la gallina. ¿Quién lo hace? ¿Lo hago yo porque yo quiero, ¿no es cierto?, pasarle una tecnología mejor a la empresa, o la empresa, que en realidad también tiene dificultades para hacerlo, pero claro, ahí la empresa se queda con parte también de la tecnología. Entonces, yo creo que es caso a caso o sector a sector, pero obviamente que todas las universidades hoy día requieren fondos de ese tipo. Y no solamente para cerrar brechas como finales, como previas a una comercialización, sino que también de prototipaje. Yo creo que también a niveles menores también se requiere. A veces en las universidades más grandes, en los laboratorios existen, ¿no es cierto?, fondos que se van quedando y que se usan para eso, pero creo que tener un fondo de prototipaje también formaliza mejor y permite acompañar mejor el proceso desde el inicio. Perfecto, gracias. Joan, desmitifiquemos un poco algunas cosas que acá en Chile, en el sector de transferencia de tecnología, sobre todo relacionado con spin-off, andan un poco dando vueltas. Cuéntanos un poco cómo sea en Estados Unidos, no necesariamente a lo mejor en Columbia University, pero ¿qué pasa cuando las universidades eventualmente toman equity en sus startups? Pasa mucho, y si es que eventualmente eso espanta un poco a los VCs, a los inversionistas, o están acostumbrados a lidiar con eso. Lo mismo lo hablábamos ayer, el tema de la propiedad intelectual. ¿Tienen que ser la empresa dueña de la propiedad intelectual, o los VCs están de acuerdo en que sea una licencia exclusiva, por ejemplo, y que la propiedad intelectual sea de las universidades? Coméntenos un poco a lo mejor a nivel de Colombia y a lo mejor cómo generalmente se mueve el mercado en Estados Unidos. Sí, claro. Voy a responder la segunda pregunta primero. Nosotros nunca, como práctica, vendemos o transferimos patentes a startups.
siempre es una licencia, y los VCs entienden muy bien que la licencia es como se hace normalmente, por lo menos en Estados Unidos, entre las universidades y las startups. En parte de la práctica es porque si el invento, la tecnología recibió fondos gubernamentales, no es posible la universidad transferir esa patente hacia las startups. Así que se ha hecho como la práctica por lo general, hasta si el invento no tiene fondos federales, no se transfiere. Y se entiende, porque desde el punto de vista de la universidad también es más riesgo transferir la patente que simplemente tener una licencia. Si la compañía, si el startup continúa a explotar la tecnología, pero no paga regalías, no está como cumpliendo con el contrato, es mucho más difícil nosotros lograr retener la patente que simplemente decir, bueno, ya no tienes licencia. En cuanto a equity, Columbia ha sido algo un poco como difícil en los últimos 10 años, porque el equity es algo muy sensible, en cuanto a los VCs, ¿verdad? Nosotros lo que hemos hecho es que hemos desarrollado simplemente un estándar. Todos los startups de Columbia tienen el mismo como contrato de licencia en cuanto a equity. Para que si quieren saber, es 5% de equity a la universidad, con protección de antidilución hasta el Series A. Ahora, ¿qué significa Series A? Para en ciertas empresas, por ejemplo, si es Physical Science, si es algo como tecnología hardware, es 4 o 5 millones de antidilución. Si es una terapia, llega hasta 20 o 25 millones. Normalmente 5% es tan bajo que normalmente no crea un problema con los VCs. Los VCs saben que eso es como más o menos el rango. Hay universidades que hacen menos, hay universidades que hacen más. Normalmente yo creo que más de 10% ya empieza a pensar un VC, ok, pero eso es 10%, es un 5% que no le va al founder, que no le va al VC, que como ocupa demasiado espacio. Nosotros como universidad, o sea, el equity es para como representar la contribución que hizo la universidad hacia el startup. Como mencioné, la mayoría, o sea, el equity termina siendo para la mayoría de las universidades en Estados Unidos muy poco de los ingresos de licencia. Estamos hablando de menos de 10%. Para Columbia un poco más, es como 25% de los ingresos de licencia son por equity. Pero también es que equity es un evento. Una regalía son varios años de ingreso. Así que yo lo que he aprendido es que en todo este tiempo es que equity es un tema mucho más como sensible hacia los VCs que regalías. Entonces, yo mejor, en vez de tratar de negociar para más equity, yo he tratado de negociar mejores pagos de hito o regalías, obviamente, no tanto upfront. A nosotros no nos interesa que el startup los primeros 5 años esté pagándole a la universidad mucha plata, porque al fin y al cabo queremos que esa plata se use para desarrollar la tecnología. Y ahí la última pregunta, ¿es por eso mejor, la reformulo, es conveniente que en la negociación entre la startup y el VC, la universidad se involucre? ¿Ustedes se involucran activamente en la negociación? No, porque el cap table, o sea, cuánto le toca, cuál es el pre-money evaluation y el post-money, todo eso es cuestión de los founders con el VC. Nosotros podemos como ayudar a los founders a entender cómo funciona el mercado, no vamos a negociar por ello, porque es un conflicto en sí, porque surge mucho. Cuando yo le explico a personas que están en finanzas de qué yo hago como trabajo, me preguntan, ¿y a ti también te toca equity en la compañía? Y digo, no, porque para nosotros es un conflicto. Sería un conflicto nosotros tratar de negociar como para los profesores, para los inventores, su equity, porque al fin y al cabo la licencia, que es lo que de verdad le importa, para mí de verdad le importa a la universidad, una regalía más alta en sí es como disminuye la valoración del startup. O sea, eso lo reconocemos. Lo que pasa es que decimos, ok, pero si estamos hablando de regalía, que estamos todo bien, ya estamos hablando en 10 años, que hay como éxito. Entonces, por eso nosotros no nos involucramos. Buenísimo, gracias. Andrea, ustedes están con un nuevo curso en la Universidad, un curso formativo de spin-off,
Comenten un poquito de eso, a lo mejor. Ahí va, Sí. va a ir terminando, que ya nos están Sí. apurando. Bueno, obviamente con todo esto que ya estamos viendo, esta ola, ¿no es cierto?, de startups, de empresas de base científica, hemos identificado que ahí hay un gap para también los investigadores, para entender estos mundos, ¿no es cierto? Y tenemos el primer programa que cerramos antes de ayer, que es el programa Spin-off UDEC, en donde justamente lo que hacemos es mostrarles primero a los investigadores a qué se van a enfrentar, ¿no es cierto? Darles herramientas básicas de modelos de negocio, de negociación y también de Customer Discovery. Yo creo que el descubrimiento del cliente, sobre todo en los mundos de investigación científica aplicada, es muy relevante para poder darle sentido a una propuesta de negocio. Y nos pasa que los investigadores, como que después que pasan por este proceso, es como, no había visto eso, claro, es como descubrir América y decir, es que en realidad yo siempre estuve preocupado del usuario de esta solución, pero nunca pensé que para que este usuario la tenga, yo tengo que de alguna forma generar una cadena de proveedores de la solución. Y eso cambia también el foco de este modelo de negocio. Entonces, creo que ha sido súper interesante. Partimos con 9 equipos de investigadores, ahora en octubre partimos de nuevo y creemos que en promedio vamos a tener 10 equipos permanentemente trabajando sus propuestas de negocio. Interesante es que desde este programa, tal como lo contaste tú, Joan, nosotros obligamos a pasar por el programa a quienes quieren hacer un spin-off, porque justamente habilita, ¿no es cierto?, alfabetiza y hace que entiendan la propuesta de negocio. Formación de equipos también, que es relevante, y creemos que de ahí van a salir las próximas spin-offs. Ya tenemos 2 que estamos negociando, así que estamos súper contentos con el programa. Gracias. Y para terminar, Cata, un poco hablamos al principio, sobre todo tú lo comentabas, la gente no es consciente del número de alumnos que efectivamente instituciones como DOC y otros institutos técnicos tienen a lo largo de Chile, que es tremendo, es una brutalidad. Entonces, coméntanos un poco ahí cómo tú ves a lo mejor que no solamente DOC, pero en general los institutos profesionales el día de mañana pueden apoyar a todo lo que es emprendimiento y vincularse con la industria, sobre todo por el número de alumnos que hay. Sí, la verdad es que el número es tremendo y olvídate el desafío que implica poder liderar y poder llevar dentro de todo ese número. Nosotros pensamos que nosotros tenemos 2 modelos. Uno, pensamos que los estudiantes, todos aquellos estudiantes que participan como ayudantes de investigación en todos estos procesos que te comentaba antes, que tienen que ver con una detección muy profunda y muy entendida de la problemática original, participar de esa validación de problema para luego tener información suficiente y necesaria para luego empezar a hacer un desarrollo tecnológico y una tecnología más avanzada. Pensamos que tener a técnicos que participen de esos procesos van a ser personas que van a salir al mercado el día de mañana y van a poder comprender y van a poder entender desde dónde están parados. No solamente ser aquel técnico o que va a resolver o que va a mantener, sino que efectivamente va a poder tener la capacidad de hacerse las preguntas correspondientes para entender un problema desde su profundidad y no quedarse con lo que le dice el jefe, sino que efectivamente puede cuestionarse muchas veces eso. Y en relación a los profesionales que se forman desde el instituto profesional, que tenga que ver con aplicar esas metodologías de resolución del problema y poder preguntarte muchas veces, bueno, ¿cuál es el problema real? ¿Cuál es el origen? Y no solamente estar cubriendo síntomas, sino que efectivamente desarrollar vitaminas. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a todos los invitados, gracias Joan, sobre todo gracias por aceptar nuestra invitación a venir a Concepción y a Chile, así que muchas gracias también Cata y Andrea por el panel. Gracias, muy interesante.